Amables oyentes, con ustedes nuevamente, nuevas de gran gozo. Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Cristo vino a rescatarme, vil perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. En el río de la muerte el Señor me guardará. Es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Continuando hoy con el relato sobre la mujer samaritana, leeremos en el Evangelio según Juan, capítulo 4, comenzando la lectura en el verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy
el que habla contigo. Que el Señor nos bendiga la lectura de este trozo de su palabra. Débil y cansado me encontraba yo, andaba en tinieblas muy lejos del Señor, mas su luz divina mi alma iluminó, me enseñó la senda la cual debo andar. Dulce respuesta yo encontré desde el momento que a Cristo oré. Su luz ya brilla en mi alma hoy, no hay más tinieblas, pues libre soy. Tenga usted su Biblia, lea sin cesar, dé gracias a Cristo por siempre al orar. Tenga fe en Cristo, pues solo Él puede dar gran contentamiento, perdón y dulce paz. Dulce respuesta yo encontré desde el momento que a Cristo oré. Su luz ya brilla en mi alma hoy, no hay más tinieblas, pues libre soy. Estimados oyentes, vosotros que escuchasteis este programa el domingo pasado, recordaréis que Jesús había ofrecido agua viva a la samaritana, quien, intrigada, dijo: Señor, dame esta agua, para que no tenga yo sed y venga acá a sacarla. Pero el agua viva no se consigue tan fácilmente. El Señor, habiendo despertado el interés de la mujer, ahora tocará su conciencia, y con este propósito le dice: Ve, llama a tu marido y ven acá. Ella, queriendo encubrir el pecado que hay en su vida, contesta: No tengo marido. Jamás podría haber cruzado por su mente el pensamiento que aquel extraño, recién llegado a Sicar, conociera hasta los más mínimos detalles de su vida. Ella tiene que haber quedado asombrada al oír la respuesta de Jesús, pues Él le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ante tan sorprendente manifestación del conocimiento sobrehumano, la mujer exclamó: Señor,
Me parece que tú eres profeta. Tenedlo por cierto, amigos, vosotros tenéis que ver con el mismo Señor Jesucristo, quien quitando el disfraz a la samaritana, sacó a luz la vida vergonzosa de ella. ¿No hay pecado en vuestras vidas que no lo sepa Él? Escrito está en la palabra de Dios que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor Jesucristo será el juez en aquel día de juicio, día que ya se avecina, y concerniente a Él, hallamos escrito que su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza, y que sus ojos son como llama de fuego. Las excusas de hoy nos servirán. Acarrearán solamente la condenación divina, porque son mentiras e hipocresías. Os advierto que la palabra de Dios dice que en aquel día el Señor juzgará hasta lo encubierto de los hombres, y dice que no hay acepción de personas para con Dios. Lo preciso entonces es no esperar hasta el día del juicio, sino acudir cuanto antes a Jesús, mientras Él puede perdonar y salvar, antes que Él asuma su cargo de juez. La mujer samaritana, comprendiendo que no podía ocultar sus pecados a los ojos escudriñadores del Señor, pensó que todavía le quedaba un recurso, que no era nada menos que la religión de su pueblo. Dijo: nuestros padres adoraron en este monte. En cambio, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Sería que ella quería hacer ver al Señor que había mucha confusión en cuanto a la verdadera religión? ¿Sería tal vez que ella quería justificarse por ese motivo? El Señor, con breves palabras, le sacó de su refugio falso, atrayéndola a Él para la salvación. Y al mismo tiempo el Señor nos proporcionó a nosotros luz de mucho valor sobre la actual situación religiosa. ¿Cuántos no hay en el día de hoy que, desilusionados con la religión de sus padres, confusos por otras religiones que no les parecen correctas, vacilan entre dos opiniones o se vuelven incrédulos? Ojalá yo pudiese en este corto mensaje ayudaros a vosotros con palabras de orientación y palabras de consuelo. Amados oyentes, ya ha llegado el momento cuando debemos dejar de fijarnos en los hombres, con sus diversas iglesias, dogmas, credos y cosas por el estilo. Lo que nos conviene, lo único que nos conviene es dirigirnos a la palabra infalible de Dios, fijándonos en la persona del Señor Jesucristo y las enseñanzas suyas que se encuentran en toda su pureza en la Santa Biblia. En efecto, esto es lo que él asevera a la samaritana, pues dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ni en este monte vuestro, ni en Jerusalén es el lugar donde habéis de adorar al Padre, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Algunos años más tarde, el apóstol Pablo, al llegar a la ciudad de Atenas, vio que la gente allá estaba en una situación similar, y él les dijo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción:
al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a éste os anuncio yo. Un Dios no conocido. Cuán distinto es el caso del verdadero creyente en Cristo. Librado de las supersticiones y de los temores que antes dominaban su vida de idólatra, ahora tiene paz para con Dios. Ahora goza de la más absoluta seguridad de la salvación de su alma. ¿A esto se refiere el apóstol Pedro? Cuando escribe en su primera epístola, capítulo 1, verso 18, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la preciosa sangre, la de Cristo, como de un cordero sin defecto e inmaculado. La idea de tener un centro religioso en la tierra es ajeno a la doctrina del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Es cierto que antiguamente el pueblo judío tenía por centro la misma ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo de Jehová, en el cual ministraban los sacerdotes y ofrecían los sacrificios conforme a la ley de Moisés. Bien que aquello fuera conforme a la voluntad de Dios en tiempos antiguos, nosotros no somos del pueblo judío, ni vivimos bajo la ley, sino que es muy otra la era en que vivimos. Jesús anuncia aquí en Juan 4 el fin del sistema de la ley, declarando que de aquel momento en adelante Dios no reconocería ningún lugar terrenal como centro religioso, ni aceptaría más culto de naturaleza carnal. Ya había pasado la época de sacrificio de animales y de incienso, de vestimentas sacerdotales y de ceremonias simbólicas. Aquella era de sombra y figuras debía dar lugar a la realidad que se hallaba en Cristo mismo y en el sacrificio suyo, que Él iba a efectuar una vez para siempre. De aquí adelante la adoración de Dios consistiría en conocerlo a Él y en ofrecerle sacrificios espirituales, como enseña el apóstol Pedro. El cristianismo que encontramos en la Santa Biblia es un sistema celestial. La adoración del verdadero cristiano ha de dirigirse directamente a Dios por intermedio de su Hijo y no por nadie más. El Hijo de Dios es quien dice enfáticamente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, para adorar a Dios, uno tiene que tener el espíritu suyo, pues sólo al nacer otra vez por el Espíritu de Dios, puede el ser humano estar capacitado para la adoración. No se puede evitar, bajo ningún punto de vista, lo que el Señor Jesús nos ha dicho ya en el capítulo 3 de Juan. Vuelvo a citar textualmente sus palabras. De cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Os es necesario nacer otra vez. Nuevamente hacemos hincapié en las palabras del apóstol Pablo, donde él dice en su carta a los romanos: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sin el nuevo nacimiento, sin que el Espíritu Santo more en uno no puede adorar a Dios, no está en condiciones para alabarle ni servirle. Necesita arrepentirse de su vana manera de vivir
como escribe el apóstol Pedro. Otro error muy común en estos días es el de decir tener el Espíritu del Señor y ser guiado por Él, cuando en verdad no es el Espíritu de Dios que tiene la dirección de las actividades. El Señor Jesús enseña acá que la única adoración que vale es la que se eleva en espíritu y en verdad. Pregunto yo, ¿qué significa esta última frase, en verdad? En este mismo Evangelio según Juan, Jesús dice a su Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí pues tenemos la respuesta. Adorar en verdad es adorar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué diremos entonces en cuanto a las ceremonias lujosas, la pompa y las tradiciones que se creen y se practican? Nosotros no tenemos para qué decir nada. El Hijo de Dios ha hablado con toda autoridad, demostrando cuál es la única adoración que es aceptable en la presencia de su Padre. A Nicodemo sus palabras fueron, os es necesario nacer otra vez. A la samaritana, en espíritu y en verdad, es necesario que Dios sea adorado. El cuadro que se nos presenta al final del relato muestra a la samaritana plenamente convencida y convertida de corazón al Señor. Dejando su cántaro, con que había venido a buscar agua, ella, satisfecha ya, fue a la ciudad para decir a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Más abajo el escritor añade, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Amados oyentes, estos son nuestros deseos, pues el que os habla también buscó en el mundo, pero nunca encontró plena satisfacción, pues solamente aquella noche en el mes de julio, en el año 1935, cuando cual pecador perdido, sin méritos y sin esperanza, sabiendo por la Santa Biblia que Jesús había muerto por los pecadores, uno se allegó a él por la fe, y entonces pudo saber que sus pecados fueron perdonados. A través de todos estos años, en tiempo de buena salud y en tiempo de enfermedad, en días de sol y en días de sombra, la paz y el gozo que Cristo me dio han permanecido siempre iguales. Y cuán grande es el gozo al saber que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Habiendo muerto por mí en la cruz, ahora vive para interceder por mí, indigno pecador, y pronto vendrá para llevarme a la casa de su Padre Celestial. Con toda sinceridad y con todo cariño, recomiendo a vosotros a mi Salvador, el Señor Jesucristo, para que vosotros, reconociendo vuestra pecaminosidad ante Él, depositéis vuestra fe del todo en Él, pues al hacerlo, también seréis salvos y felices para siempre. Para vuestra aceptación, os presento la promesa fidedigna del Señor Jesús, donde Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad.
aguas del turbión hasta el puerto de salud. Guía tú mi embarcación. Otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, puedo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús. Muchas gracias, amables oyentes, por la atención dispensada. Les invitamos a fin de que estén nuevamente en nuestra sintonía, escuchando Nuevas de Gran Gozo. Ahora nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Pasen ustedes muy buenos días.